Bueno, a nosotros teníamos anunciado que por Venezuela iba a sacar la cara. Ante todo, yo sé que ustedes están ávidos por comprar libros. Ahí hay dos libros. Uno del caballero Pedro Corso, que es una maravilla de verdad, que se llama Confrontación, que es la historia de la lucha nuestra contra el totalitarismo comunista de Castro. Y hay otro que yo considero que es la obra cumbre de la literatura mundial, que es El presidio político de Isla de Pino, que yo soy el autor. Muy modesto. Modestísimo que soy. Están ahí a la venta. Bien, nosotros teníamos un panelista venezolano que no ha podido asistir, voy a decir que por causa de salud. Y está viejo. Cayó, o de billete. No, de salud. De salud. Que era, o es porque todavía está vivo, Alexis Ortiz, nuestro hermano Alexis Ortiz, que bueno, ustedes... Pero Alexis Ortiz ha escrito 15 libros, dirigente, es alcalde, es consultor político, es parlamentario, diario, programa de radio, columnista del Nuevo Herald, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente tenemos a un pitcher tapón que tira más duro que Alexis Ortiz. Con ustedes, Abel Ibarra. El poeta, el poetazo Abel Ibarra. Bueno, la verdad es que mi única carta de presentación es que yo soy amigo de Pedro Corso. Y ser amigo de Pedro Corso es difícil porque hay que ser un hombre recto, un hombre que amante de la libertad, un luchador por las causas justas. Y entonces yo creo que me he ganado esa amistad y eso es una buena carta de presentación. Bueno, Alexis no pudo venir por una razón bien loable. Claro que es mi amigo y los latinoamericanos, los caribeños somos amiguitas. Pero es que resulta que tenemos una gran noticia, que hoy se escapó de la cárcel en que estaba nuestro alcalde Antonio Ledesma. Y que es un hombre que ha venido luchando por la libertad, que a pesar de estar preso ha dado declaraciones a través de las redes sociales, que no se rinde, y esta es la demostración más palpable de que es un hombre que tiene guáramo, que tiene carácter, que tiene sentido histórico, y por eso ha regresado a la lucha democrática, perdón, no ha regresado a la lucha democrática, continúa en la lucha democrática en otro escenario. Y Alexis fue llamado por Oscar Aza, porque sabe que somos amigos, para ser entrevistado en su programa, conversando con Madrid, con la esposa de Antonio, que es Mitzi. Antonio va en vuelo hacia Madrid, de tal manera que tenemos un líder en la calle que antes estaba preso y maniatado y ahora va a tener toda la fortaleza para decir lo que queremos. Bueno, es cierto que Latinoamérica ha estado atacada por ese mal que llaman el cáncer del comunismo, que hizo metástasis bajo la égida de Fidel Castro. Pero yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un país, o haber nacido y vivido y luchado en un país del cual me tuve que venir perseguido por justamente la claque comunista que hoy controla todo en el país, por una razón muy sencilla. Yo era director de cultura de la alcaldía de Caracas, donde Antonio Ledesma era el alcalde, y comenzaron las percusiones tanto contra Antonio como contra mí, y yo fui amenazado de muerte, tuve que venirme, pero mi actitud democrática también está conformada y madurada por el nombre de una persona que se llama Rómulo Betancourt, quien fue el único latinoamericano que ha derrotado política y militarmente a Fidel Castro. ¿Por qué? Porque cuando Fidel Castro triunfó con su revolución fallida, con la monstruosidad de proceso político que montó en Cuba,
fue a plantearle a Rómulo Betancourt que se aliaran, porque con el petróleo venezolano era posible derrotar al imperio, y como decimos los venezolanos, Rómulo Betancourt lo mandó a lavarse el paltó. El paltó es el saco. Y después Fidel, con todo el odio que le hizo fermentar ese desprecio de Rómulo Betancourt, sencillamente logró infiltrar al Partido Comunista Venezolano, que era parte de un cáncer mundial, para crear un proceso que condujera a Venezuela al desmadre en el cual estamos en este momento, pero que tiene un origen terrible. El problema que tenemos es que la gente tiene muy corta memoria. El comunismo, que nació en un octubre del 1917 en la Rusia de aquel momento, derrotando al zarismo, ha demostrado que es un fracaso absoluto. No solamente que es un fracaso desde el punto de vista vital, económico, judicial y de todo orden, sino que ha causado 100 millones de muertos, con una crueldad infinita que es imposible casi entender. ¿Cómo es posible que un hombre como Stalin pudiera matar entre 5 y 7 millones de personas en Ucrania por sencillamente un odio racial? ¿Cómo los mató? De inanición, de hambre, invadiendo las haciendas de los campesinos, invadiendo los sembradíos, quemándole los sembradíos, hurtándole los animales que criaban para vivir, y la gente se moría en las calles de hambre. Margaret Thatcher decía que el comunismo fracasa cuando se le acaban los reales de los demás. Y eso es lo que ha ocurrido en todos nuestros países. Basta no mencionar, bueno, toda la barbaridad que significó la millonada de dinero gastado por Stalin, más los muertos causados, esos 100 millones, por Mao, Pol Pot y Fidel Castro, para tener claro que el comunismo es un fracaso total. Y en el momento, por supuesto, hoy día ha hecho metástasis, que es la invasión que hace un cáncer de un órgano enfermo cuando se traslada hacia unos órganos sanos, como fue Latinoamérica, y que tuvo un origen nefasto en lo que fue esa Unión Soviética. Pero además hay un asunto que es importante tener presente, sobre todo para recordar que la gente pierde la memoria y pareciera que uno está hablando, pero grulladas. Pero es que el fetichismo de nuestros intelectuales latinoamericanos ayudó a lavarle la cara a unos asesinos como eran los que conducían el Estado de la Unión Soviética, en este caso Stalin, como por ejemplo poetas como Pablo Neruda, como Amado Nervo, como ¿cómo se llama el argentino? Perdón, el brasilero, Doña Flor y sus dos, Jorge Amado y muchos otros, que contribuyeron a crear el mito de que el comunismo era el paraíso en la tierra, por oposición a la Iglesia Católica. Yo soy católico. Los marxistas planteaban, bueno, que el comunismo iba a ser la redistribución de la riqueza en la tierra para los pobres, que el poder debía ir para el pueblo, con una frase que inventó Lenin que era lapidaria: todo el poder para los soviets, entendiendo que los soviets eran organizaciones que representaban al pueblo, cuando la verdad es que los soviets no eran más que organizaciones comunales dirigidas por miembros del Partido Comunista, tutelados por los miembros del buró político del Partido Comunista, donde el pueblo terminaba siendo un convidado de piedra. Habiendo vendido esa ilusión de felicidad que ayudaron a propagar, entre otros, como dijimos antes, Jorge Amado, Alejo Carpentier, Neruda, al final se descubrió que la redención fracasó. Porque cuando se cayó el muro de Berlín, pues ellos lo tumbaron y lo tumbó la tenaz oposición de la gente que secretamente a veces, que padeciendo los peores males, no se rendía, como hacen los cubanos que no se rinden después de casi 60 años de enfrentar una tiranía.
Finalmente cayó el muro de Berlín, finalmente por esos azares de la historia, porque la historia la historia es como Dios, escribe por frases torcidas. Ocurrió que en la Unión Soviética surgió un Gorbachov que tiró por tierra todo lo que había sido el comunismo del siglo XX con aquella frase de la Glasnost, la palabra del Glasnost, que significaba transparencia. Con esa palabra sola logró derrumbar aquel poderío. Todos nos alegramos. Yo era un muchacho, un poco más muchacho que ahora, era estudiante universitario, y recuerdo que nos alegramos y celebramos que hubiera caído el comunismo. Pero un profesor nuestro, judío, y los judíos están acostumbrados a padecer todos los desmanes de la historia, nos dijo, Juan Nuño se llamaba, que en paz descanse, dijo, no, Ibarrita, no celebre tanto, porque ese comunismo que hoy día cae como institución en la Unión Soviética y en Alemania y en toda la cortina de hierro, se va a reproducir en las universidades latinoamericanas. Porque como la gente no tiene memoria y los intelectuales suelen ser una suerte de conciencia de la humanidad, van a terminar vendiendo la idea de que el comunismo no es que fracasó, fracasaron algunos de los que lo intentaron, pero el comunismo tiene futuro y pareciera ser que el viejo Juan Nuño, que en paz descanse, tenía razón. Hacer la historia del Partido Comunista en Venezuela sería muy largo. Pero es importante saber que después de ese intento de Fidel Castro de convencer a Rómulo Betancourt para aliarse para combatir a los Estados Unidos, vino una cosa que se fue la invasión de Machurucuto, que ustedes conocen bien porque fue comandada por el general Ochoa, el fallecido, el fusilado general Arnaldo Ochoa, que fue el jefe de la invasión en el oriente del país, en Machurucuto, donde estaban implicados un conjunto de combatientes de las guerrillas conducidas por Fidel para fomentar la guerra de guerrillas en Venezuela. Bueno, esa intromisión cubana, de la cubana de los malos, fue derrotada, pero el Partido Comunista comenzó a entusiasmarse con lo que fue la guerra de guerrillas por ese carácter romántico que tenemos los caribeños, que nos hace ver cualquier gesta guerrera como un hecho heroico y loable, y generalmente fundamentado en la utopía de la bondad para la generalidad de la gente. Entonces, el Partido Comunista, sencillamente, que ha sido una suerte de marioneta del Partido Comunista de la Unión Soviética, fíjense ustedes, la Unión Soviética no tenía ningún interés en que el Partido Comunista de Venezuela tomara el poder, no, sino que se convirtieran en defensor para América Latina de lo que era el comunismo de la Unión Soviética, supuestamente basados y apertrechados tras la ilusión de la satisfacción vital del proletariado en la Unión Soviética. Pues bueno, transcurrió el tiempo y comenzaron a haber diferencias internas, porque las juventudes del Partido Comunista se dieron cuenta que esto no era más que una estratagema de la Unión Soviética para ellos mantener una cara lavada de lo que era la barbaridad del comunismo. Y después de la invasión a Checoslovaquia, un venezolano llamado Teodoro Petkov, que militaba en el Partido Comunista, era de las nuevas generaciones, escribió un libro llamado Checoslovaquia, el socialismo como problema. ¿Qué planteaba allí? Bueno, lo que hemos venido diciendo toda la noche, que lo ha dicho tan brillantemente Marcel, y que lo dijo claramente Carlos Sánchez Berzaín, nuestro amigo nicaragüense, que es que el comunismo es una barbaridad, porque sencillamente el Partido Comunista se adueña del sistema legislativo, del sistema ejecutivo, del sistema judicial y de todos los poderes de los cuales Montesquieu dijo en su momento que para que existiera libertad tenía que existir la separación de los tres poderes. Pues nuestros dictadores se han especializado en reunir bajo su puño de hierro lo que es el control de los tres poderes. ¿Dónde nace la nueva versión del comunismo? Hay una cosa llamada el Foro de Sao Paulo. Basados un poco en lo que fue la teología de la liberación,
liderada por unos curas brasileiros. Fidel Castro, que es un malvado, pero tiene una visión brutal de los procesos políticos, ordenó a su gente en el continente reunirse en Sao Paulo para comenzar a rediscutir las perspectivas del comunismo, quizás como si hubiera oído el consejo de mi profesor Juan Nuño. Y entonces allí nació la reformulación del comunismo, que ya no se trataba de tomar el poder por las armas ni bajo la violencia, sino se trataba era de penetrar las democracias con los mecanismos democráticos, con la posibilidad de acceso al dinero que proveen las instituciones democráticas para destruir a las democracias desde adentro. Y en eso, así como dice aquella canción del trío Matamoros, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó a Venezuela Hugo Chávez, un militar mediocre que no logró aprobar el examen de Estado Mayor, por eso no pudo ser coronel, por eso se quedó en teniente coronel. Yo escribí un libro en homenaje a los venezolanos y también a los cubanos, que se llama Balseros del Aire, porque los cubanos viven en balsas marinas desafiando todos los peligros de la mar, y los venezolanos nos tocó la mala suerte de tener que venirnos también a Estados Unidos y a otros lugares del mundo por vía de avión. Ahí explico un poco cómo ese proceso de penetración de las instituciones democráticas ocurrió de la manera más insospechada en Venezuela, y nuevamente los intelectuales de izquierda fueron quienes auparon y convirtieron aquel proceso en le dieron la apariencia de utopía nuevamente. ¿Qué ocurrió? Bueno, que este oficial mediocre terminó exaltando los viejos valores del comunismo sin nombrar la palabra comunismo, nombrando términos como libertad, nombrando términos como progreso, como desarrollo, es decir, hasta la lexicología del universo democrático la adoptó, pero con su disfraz de redentor, que pronto se descubrió no era tal. Y además con una ventaja brutal, que el barril de petróleo, que estaba en $14 cuando él recibió la presidencia, subió a $100. Y sin echar mucho cuento, hasta el día de hoy, el comunismo venezolano ha gastado $600.000 millones, con los cuales creó el ALBA, creó el derroche petrolero para comprar los votos en la OEA, financió la revolución ecuatoriana, financió la segunda parte de la revolución nicaragüense, financió el proceso boliviano, y el argentino, con la fortuna de que en Argentina ese proceso no logró llegar a un término como ocurrió en los otros países que he mencionado. Entonces, ¿qué nos ocurrió? Que perdemos la memoria. Y se puede decir que no le hicimos caso a los cubanos. O en todo caso, que como sentíamos que vivíamos en un paraíso, porque Venezuela era un tronco de país, dijimos, no, aquí no, este país no es Cuba. ¿Sí? Y nos dimos después cuenta que cualquier país puede ser Cuba. No con la calidad de gente que ustedes son, pero sí con las características que condujeron al desmadre. De tal manera que hemos estado como caminando en el desierto, a pesar de que el siglo XX ha sido uno de los mejores siglos de la historia. Si uno comienza a pensar, por ejemplo, en las hambrunas de la Edad Media en toda la Europa, donde hubo millones de muertos, nuestro siglo ha sido bien benefactor y lleno de progreso y desarrollo para la humanidad. Pero tuvimos esta mácula que nos ha condenado a la postración, aunque vivimos peleando, aunque vivimos enfrentando a Maduro desde la trinchera que uno puede. Yo soy profesor universitario y yo le doy clase a americanos y tengo que explicarle a los muchachos americanos qué es lo que es el comunismo.
cosa que es una tarea dificilísima, porque aquí lo políticamente correcto no permite que la gente entienda qué es lo que pasa realmente. En todo caso, los venezolanos seguimos dando la pelea, no nos rendimos, y los cubanos para nosotros han sido un ejemplo, tanto los malos como Fidel, que hizo que mucha gente de la nuestra siguiera el camino del infierno, como nosotros que somos los democráticos, que hemos seguido el ejemplo de ustedes, que tampoco se rinden y esperamos ver la libertad juntos. Muchas gracias.